Bueno, estuve presente en la gestión de tres directores, yo fui el subgerente de tres directores, el doctor Martínez Negri, el doctor Figueroa y el doctor Tapia, en ese orden. Durante la gestión del doctor Tapia aparecieron pedidos de cantidades muy importantes de personas que estaban haciendo los trámites de discapacidad y en esa época se hacía en dos hojitas, una de las cuales era una pequeña historia clínica del paciente, acompañado de una hoja que firmaba la gerencia del hospital, el gerente o el subgerente, y se encargaban con su firma, digamos, de refrendar, no lo escrito, sino refrendar la firma del profesional, o sea que efectivamente el profesional correspondía a alguien de este hospital, ¿sí? De esa manera se podía hacer. Y también se podría haber hecho a través del Colegio Médico de Salta o a través de una autoridad competente que demostrara que la firma pertenecía realmente a alguien que tenía un título de médico. Durante mucho tiempo se hizo eso y durante mucho tiempo encontramos algunos papeles que tenían firmas que eran dificultosas. Entonces, firmas de profesionales. Supuestamente de profesionales. En algunos casos sí, en otros casos no lo sabíamos. Entonces se hicieron las presentaciones correspondientes al ministerio, las hizo el doctor Tapia en su momento, en las cuales se aclaraba que no sabíamos exactamente qué era. Entonces, como en muchos casos, yo diría que la gran mayoría no existían pruebas médicas que el paciente fuese realmente un enfermo y que tuviese la enfermedad que allí lo decía, entonces antes de poder firmar una discapacidad de esa naturaleza se hizo un sello que decía sujeto a auditoría médica, ¿sí? Y otro sello que decía que era provisorio, o sea, hasta que no hubiese una auditoría médica no se podía certificar que efectivamente fuese esto. Esto ocurrió en forma normal y buena hasta que un buen día aparecieron unas 5 o 6 personas, todas de sexo femenino, algunas ya grandes, que decían venir de Nación y ser asistentes sociales de Nación, y que venían con una orden de presidencia de la Nación, otros de ellos venían por orden del ministro de Salud Pública, que en esa época era el doctor Cuerio, con la orden de que se firmase todo, absolutamente todo, lo escrito, como discapacidades, y que que se hiciese el trámite de discapacidad, o sea, de lo que a nosotros compete en este hospital, sí, efectivamente teníamos la sospecha que no todo el mundo que decía ser discapacitado lo estaba realmente. Entonces se hizo ese pedido el pedido de los sellos para que existiese la auditoría. Doctor, ¿ustedes han hecho una presentación ante la justicia por supuestas falsificaciones de firma? En algún momento se hizo, pero ha sido de 1 o 2 casos nada más. La presentación larga e importante se hizo directamente ante el Ministerio de Salud Pública por nota que hizo el doctor Tapia, precisamente porque cabía la posibilidad de que muchos de los pacientes que decían ser discapacitados no lo fuesen. De hecho, en un momento, un día bastante incómodo que tuvimos todos, nos encerraron en la zona de la gerencia con una buena cantidad de caciques en los cuales, intentaban prenderle fuego al hospital si no se le firmaban todos esos papeles, avalados en este caso por las personas que decían ser de Nación. Doctor, hoy hay todo un escándalo. Lamentablemente hay personas que tienen una discapacidad profunda, severa, que la tienen y que están padeciendo esta quita del beneficio. ¿Qué opinión le merece a usted ante esta situación? Estoy en contra que se quite el beneficio a quienes tienen realmente esa discapacidad. Estaría a favor que se quite el beneficio a quienes no tienen la discapacidad, porque en aquel momento el razonamiento era no hay trabajo, no tienen trabajo, hay que darles dinero de alguna manera. Yo creo que no ha sido la mejor forma de hacer, solucionar un problema social a través de un problema sanitario. Porque si sacamos nosotros los índices de discapacidad que tiene una zona, de salud que tiene una zona, estamos realmente quemados por la cantidad. ¿Qué índice tiene Tartagal? No, lo desconozco, no lo recuerdo en este momento, ¿no? Doctor, pero aproximadamente, ¿qué cantidad por día de expedientes se firmaban? Seguramente arriba de los 200, 300 expedientes. ¿Por día? Por día, en aquella época y en ese momento, donde las personas estas que venían trayendo los expedientes hechos ya por otros colegas, ¿no es cierto?, y que tuvimos que certificar la firma, y era una cantidad importantísima, mucho más importante que eso, seguramente arriba de los 1000 expedientes se llegaron a hacer en ese momento.
que si nosotros nos fijamos en las 1000 discapacidades que hay detrás de esos 1000 expedientes, estoy seguro que el índice de discapacidad real debe ser muy escaso. Es muy posible que la gran mayoría, que la gigantesca mayoría no lo mereciese desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista social, porque no voy a pelear detrás de eso. Estoy, por lo tanto, absolutamente en contra que se quite la discapacidad a quien realmente la tiene. Una discapacidad que tiene que ser necesariamente física, mental o lo que sea, que desde el punto de vista laboral, porque hubo alguien que me pedía una discapacidad porque tengo 3 cesáreas. Entonces, claro, eso no me corresponde. Yo creo que me corresponde, sí, una persona que tiene sus problemas de visión, sus problemas de audición, sus problemas de cardíacos, su hipertensión, sus problemas esqueléticos, artríticos, lo que fuese. Pero en este caso me parece que no correspondía en su mayor parte. Por ejemplo, recuerdo casos donde una tribu entera de gente con problemas de la columna y que fueron discapacitados por ese tipo de cosas y no había absolutamente ninguna prueba tipo radiografía o esas cosas. Pacientes que decían ser diabéticos y que no traían los análisis. O sea, ese tipo de cosas, de cuestiones, creo que debe ser examinado, debe ser revisto y creo que es meritorio que se haga todo eso. Doctor, cuando venía la gente de Nación, ¿venía alguna persona referente, se presentaba, se identificaba? Sí, se presentaba y se identificaba como parte de tales o actuales programas de Nación que venían por orden de presidencia, porque había que resolver el problema económico de la zona, el problema de la falta de trabajo, el problema de esto. Y entonces se discapacitaba ahí, y yo creo que se le quitaba las condiciones laborales de una persona. Un discapacitado no puede salir a trabajar, no puede ser un empleado, pues está discapacitado previamente. Entonces es como que hemos cerrado los ojos a una realidad bastante incómoda, pues hemos quitado las posibilidades de trabajo de esa gente.